en el patio de atrás. Bienvenido. Apaga la luz, sube el volumen y acompáñame a escuchar lo que ocurrió. Fui el último en apagar esa montaña rusa. Creí que había sellado su silencio para siempre. Había trabajado en ese parque desde que abrió, en mantenimiento, así que conocía cada tuerca, cada riel, cada engranaje de lo que llamaban el vagón del olvido. Era una de esas atracciones enormes de madera y metal que te elevaba hasta el cielo para luego dejarte caer en picada. La gente gritaba, reía, y algunos, los más pálidos, simplemente se bajaban en silencio, con los ojos vidriosos. Pero eso fue hace años. El parque cerró, la gente se olvidó, y yo también intenté hacerlo. Hasta que llegó la llamada. Era el señor Vargas, de la compañía de seguros. Con su voz pulcra, me explicó que el parque iba a ser demolido, que necesitaban una última inspección de seguridad, un informe final antes de que las excavadoras lo redujeran a polvo. Querían a alguien que conociera el lugar, alguien de confianza. Y sí, yo era ese alguien. Me pagaban bien por el día, y la verdad necesitaba el dinero. Pero había algo en la idea de volver, de pisar de nuevo el hormigón agrietado y los senderos llenos de maleza que me revolvía el estómago. Sabía que el vagón del olvido sería mi primera parada. Siempre lo fue. Siempre lo sería. Llegué al parque una mañana nublada. La puerta principal estaba abierta. Un candado roto colgaba de un poste. El aire era pesado, con ese olor a mojo y óxido que solo tienen los lugares abandonados. Los juegos infantiles, descoloridos, parecían esqueletos de criaturas extrañas, pero mis ojos fueron directamente a la estructura colosal de El Vagón del Olvido, que se alzaba sobre el resto como un monstruo dormido. Sus vigas de madera, antes pintadas de un rojo vibrante, ahora eran de un gris descolorido, casi negro en algunos puntos. Los rieles, antes plateados, estaban cubiertos de una capa gruesa de óxido. El silencio era lo más impactante, un silencio que no era natural, sino una ausencia, como si el propio sonido hubiera sido succionado del lugar. Un silencio que me pareció una mentira. Me dirigí a la pequeña caseta de control de la montaña rusa. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio oscuro y claustrofóbico. El panel de control, con sus cientos de botones y luces, estaba cubierto por una capa de polvo tan densa que parecía nieve. El aire era denso, rancio, y olía a metal viejo y humedad. Pasé la mano por el panel, sintiendo la textura fría y áspera. Los cables colgaban como venas muertas. Todo estaba apagado, por supuesto. Yo mismo había cortado la energía principal de esta sección hace años. No había forma de que algo se encendiera, ni un solo indicador, ni un solo sensor. Era una tumba eléctrica. Mientras revisaba los diagramas viejos, buscando los puntos de inspección que el seguro requeriría, escuché algo. Fue un sonido sutil, casi imperceptible. Un clic metálico muy bajo, como el que haría un engranaje al encajarse o una cadena al tensarse. Se detuvo tan pronto como lo noté. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, escuchando el eco de mi propio pulso en mis oídos. El viento, pensé, o algún animal, una rata quizás, moviendo algo. El parque estaba lleno de ellos, era lógico. Pero el sonido venía de la dirección del panel, de la maquinaria que controlaba la subida y la bajada. Me acerqué, mis botas crujiendo en el polvo. El panel estaba oscuro, inerte, nada. Me agaché, revisando la base del panel, las conexiones. Mis dedos rozaron la carcasa de metal. Estaba extrañamente cálida, no caliente, pero no fría como el resto del metal oxidado de la sala. Una calidez tenue, como si un motor hubiera estado funcionando y acabara de apagarse. Levanté la mirada hacia las luces indicadoras, esperando ver alguna señal, una chispa, cualquier cosa. Nada, solo el polvo y la oscuridad. Me froté los ojos pensando que era la sugestión, la memoria del lugar, pero la calidez persistió bajo mi palma. Era una calidez que no tenía sentido, una calidez que no debía estar allí. Era la primera prueba, pequeña, insignificante, pero innegable. Salí de la caseta.
sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con la temperatura exterior. Caminé hacia la estación de abordaje, una plataforma elevada donde los vagones solían detenerse. El aire aquí era diferente, más frío. Mucho más frío que en cualquier otro punto del parque, incluso más que la sombra bajo las vigas de madera. Era un frío que calaba los huesos, un frío que no se explicaba por la brisa o la humedad. Me acerqué a los rieles, que se curvaban hacia la primera subida. El metal estaba helado al tacto, pero el aire que flotaba sobre ellos, justo por encima de la vía, era de una frialdad antinatural, como si la máquina estuviera absorbiendo el calor del ambiente. Y entonces lo olí. Era un olor metálico, agrio como el ozono después de una tormenta eléctrica, mezclado con algo que no pude identificar. Algo viejo, pero a la vez extrañamente fresco. Como si algo se hubiera quemado hace mucho tiempo, pero el residuo del olor se hubiera quedado suspendido en el aire esperando. Me froté la nariz, tratando de disiparlo. Era débil, casi imperceptible, pero lo distinguía. No era el olor a óxido y moho del resto del parque. Era específico, era diferente. Era el olor de la máquina, pero no de una máquina muerta, sino de una que había estado activa recientemente. Esa tarde, cuando llamé al señor Vargas para darle un avance, mencioné de pasada la extraña calidez del panel y el olor. Su voz, siempre tan medida, se volvió un poco más seca. Ah, la nostalgia, ¿verdad, señor? Es normal. Los lugares viejos tienen su propio encanto, su propia atmósfera. No se preocupe por eso. Solo necesito un informe claro sobre la integridad estructural. Olvídese de las fantasías. Es solo un viejo montón de chatarra. Colgó antes de que pudiera insistir. Su incredulidad me golpeó. Era un viejo empleado, se suponía que debía ser objetivo. Pero la verdad es que para él, yo era solo un peón, y mis sensaciones meras fantasías. Al día siguiente volví a la caseta de control. La calidez en el panel había desaparecido, o al menos no la sentí. Me sentí un poco tonto, pensando que Vargas tenía razón. Quizás era el estrés, el recuerdo de tantos años en ese lugar. Estaba por irme, cuando mis ojos se posaron en uno de los pequeños indicadores luminosos del panel, uno de los que mostraban el estado de los frenos de emergencia. Parpadeó. Una luz verde tenue, casi un fantasma, apareció y desapareció en una fracción de segundo. No había energía. Era imposible. Me acerqué, el corazón latiéndome con fuerza. Me quedé mirando fijamente el punto exacto donde había parpadeado. Nada, solo el polvo. Decidí bajar a los talleres subterráneos bajo la estación de abordaje. Era un laberinto de pasillos oscuros, llenos de herramientas oxidadas y piezas de repuesto cubiertas de telarañas. El aire era denso, inmóvil. Busqué el engranaje principal que movía la cadena de arrastre de los vagones, una pieza maciza de hierro fundido que pesaba toneladas. Estaba cubierto de una capa de óxido espeso como todo lo demás, pero al pasar mi linterna vi algo. Justo en uno de los dientes del engranaje había una pequeña mancha. Era aceite, aceite oscuro, viscoso, fresco. No era óxido, no era agua estancada. Era aceite de máquina y era reciente. Me arrodillé, pasando un dedo con guante por la mancha. Estaba pegajosa y el color era de un negro profundo, no el marrón rojizo del aceite viejo. ¿Quién había estado aquí? ¿Y por qué habría aceite fresco en un engranaje que no se había movido en años? Este tipo de aceite era el que usábamos para lubricar las piezas móviles, para que la cadena corriera suavemente. No tenía sentido. Era una prueba física, irrefutable. Esto no era nostalgia, no era mi imaginación. Algo o alguien había estado aquí, o la máquina misma había estado funcionando. La idea me heló la sangre. La máquina por sí misma no podía lubricarse. ¿O sí? Con el hallazgo del aceite fresco, cada fibra de mi ser se puso en alerta. Volví a la estación de abordaje, mis ojos ahora escudriñando cada detalle, cada sombra. Me acerqué de nuevo a los rieles. Esta vez me agaché y puse la palma de mi mano directamente sobre el metal oxidado. Ya no estaba helado. Ahora sentí una calidez sutil, pero innegable. La misma calidez que había sentido en el panel de control.
no era el calor del sol, el día seguía nublado. Era un calor interno, como si una corriente eléctrica muy débil o algún tipo de fricción estuviera recorriendo las entrañas del metal. Era una calidez que no tenía origen ni lógica. Mi mirada se posó en uno de los vagones, el más cercano a la plataforma de abordaje. Era un armazón de metal y fibra de vidrio, descolorido, con los asientos rotos y las correas de seguridad deshilachadas. En el lateral, justo debajo de la ventana de lo que sería el primer asiento, vi una mancha. Era un frotis oscuro, descolorido por el tiempo, pero aún discernible. No era óxido. Tenía una forma irregular, como si algo húmedo y denso se hubiera arrastrado por la superficie, dejando una huella. Parecía una mancha vieja, como si alguien hubiera intentado limpiarla con prisa, pero no lo hubiera logrado del todo. Me acerqué casi con reverencia y pasé mi guante por la mancha. La textura era ligeramente pegajosa, a pesar de los años. Intenté frotarla con más fuerza, pero no se desprendía. Era parte de la pintura, o se había adherido de una manera que la hacía casi permanente. No podía identificar qué era, pero la forma me inquietaba. Era una mancha que no pertenecía al desgaste natural de una atracción. Era una marca, una impronta de algo que había sucedido allí, algo que no era parte de la diversión del parque. Era una señal de que algo más había estado allí, algo que había dejado su rastro, y que la máquina de alguna manera lo había retenido. El chirrido volvió. Esta vez era más fuerte, más claro. Ya no era un simple clic, era un sonido metálico, arrastrado, como una cadena oxidada que se movía lentamente bajo una tensión inmensa. Venía de la parte superior de la subida principal, de donde la cadena de arrastre solía enganchar los vagones. Un sonido que no debería existir en un sistema que no tenía energía. Me quedé paralizado escuchando. El sonido duró quizás 10 segundos, un lento y agonizante clac, 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 que resonó en el silencio del parque, antes de desvanecerse en un gemido metálico. Mi corazón latía desbocado. Esto ya no era mi imaginación. Saqué mi teléfono del bolsillo, la grabadora de voz. Tenía que tener una prueba. Tenía que demostrarle al señor Vargas que no estaba loco, que algo estaba pasando. Me quedé quieto, con el teléfono en alto, apuntando hacia la estructura de la montaña rusa, esperando. El silencio regresó, pero era un silencio tenso, cargado, un silencio que esperaba. Pasaron varios minutos, el viento sopló haciendo crujir las hojas secas. Un pájaro pió en la distancia, y luego, de nuevo, el sonido. Más débil esta vez, pero inconfundible. Chirrido prolongado, como el de un metal oxidado al flexionarse, seguido de un golpe sordo, como si algo pesado hubiera caído sobre los rieles. Grabé todo. Más tarde, en casa, con el teléfono conectado a unos auriculares, reproduje la grabación. Al principio, solo el ruido ambiente del parque, el viento, mis pasos, pero luego lo escuché. El chirrido prolongado, el golpe sordo. Y debajo de todo eso un zumbido constante, de baja frecuencia, que no había notado en el momento. Era un zumbido mecánico, como el de un motor inactivo, pero con vida. No era estática, no era interferencia, era parte del sonido, mezclado con él. Era la respiración de la máquina. La prueba estaba allí, grabada, innegable. Pero ¿quién me creería? ¿Cómo explicaría un zumbido en una máquina apagada hace años? Al día siguiente, el olor. Ese olor metálico, a ozono y a algo quemado, ya no era sutil. Era abrumador. Se había adherido a mi ropa, a mi piel. Lo sentía en el fondo de mi garganta, un sabor agrio y eléctrico. Cada vez que respiraba, era como si inhalara el interior de un motor oxidado. No importaba cuánto me frotara las manos o me lavara la cara, el olor persistía. Era parte de mí, y lo que era peor, nadie más parecía notarlo. Mi esposa me preguntó si había estado trabajando con soldadura. Le dije que no, que era el parque. Ella solo frunció el ceño, como si estuviera inventando una excusa. Mientras estaba en la estación de abordaje, el olor se intensificó hasta el punto de ser casi doloroso. Y entonces sucedió. Una sensación extraña, como si el suelo bajo mis pies se moviera. Un vértigo.
Por un momento no estuve en el parque abandonado, sino en el vagón. Ascendiendo lentamente la primera colina, sentí el viento en mi cara, el traqueteo de la cadena, la tensión en mi estómago. Vi la vista desde la cima, el parque extendiéndose debajo, y luego la caída. La velocidad, la presión, el grito ahogado que se me escapó, fue tan real, tan vívido, que tuve que aferrarme a una viga de soporte para no caer. Me duró solo un segundo, pero fue un segundo eterno. Era la memoria de la máquina, o quizás la mía, despertando. El señor Vargas llamó. Su tono era impaciente. ¿Algún avance, señor? Necesito ese informe. Los plazos se acercan. Intenté explicarle el olor, la sensación de movimiento. Su respuesta fue cortante. Mire, señor, entiendo que el lugar puede ser evocador, pero no podemos basar un informe de seguros en olores fantasma o mareos. Necesito hechos. Si esto es demasiado para usted, podemos encontrar a alguien más. Hay mucha gente buscando trabajo. La amenaza era clara. O me callaba y hacía mi trabajo, o perdería el dinero y mi reputación. Pero ¿cómo ignorar lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo? Decidí ignorar a Vargas. La montaña rusa me llamaba, lo sentía. Volví a la estación de abordaje, esta vez con una linterna más potente y una lupa. Necesitaba más pruebas, algo que no pudiera ser desestimado como evocación. Me concentré en el suelo de la plataforma. La superficie era de hormigón desgastado, con grietas y manchas de óxido. Pero en un punto específico, justo donde los pasajeros solían poner el pie para entrar al vagón, había una mancha oscura. Era diferente a las demás, más opaca, con un tono rojizo oscuro que apenas se distinguía del hormigón. Era una mancha vieja, seca, pero con una textura que no era de suciedad normal. Era sangre. Me agaché, mi corazón latiendo con fuerza. La lupa reveló fibras incrustadas en la mancha, como si algo hubiera sido arrastrado y se hubiera deshilachado allí. El color era inconfundible, era sangre seca, no de un animal, no de una herida pequeña. Era una mancha considerable, que se había empapado en el hormigón. ¿Cuándo? ¿De quién? El parque siempre tuvo protocolos de seguridad estrictos. Nunca hubo un accidente grave que yo recordara, al menos no uno que dejara tal rastro. La sangre era antigua, pero su presencia ahora, después de todos estos años, era un golpe en el estómago. Era una prueba de que algo terrible había ocurrido aquí, algo que la máquina recordaba. Y luego un detalle que me heló hasta los huesos. Me acerqué al vagón más cercano, el mismo donde había visto la mancha descolorida. Revisé los mecanismos de seguridad, las barras que sujetaban a los pasajeros. En el primer asiento, el perno de seguridad principal, el que aseguraba la barra en su lugar, no estaba. Faltaba. No estaba oxidado y roto, simplemente no estaba. Y yo recordaba haberlo instalado, yo mismo. Era un perno especial, de acero reforzado, que no se podía quitar sin herramientas específicas. ¿Cómo podía haber desaparecido? La máquina no solo se movía, no solo olía, no solo palpitaba con un calor extraño. La máquina estaba incompleta, o había sido manipulada, o algo la había alterado. Y la sangre ahora cobraba un significado aún más siniestro. El aire se volvió eléctrico. El olor a ozono y metal quemado era insoportable. Y entonces lo escuché. El clac, clac, clac de la cadena de arrastre. Pero esta vez no era un eco débil. Era fuerte, resonante, como si la cadena estuviera ascendiendo la colina principal, arrastrando algo pesado. El sonido llenó el parque, un ritmo monótono y aterrador. Y no se detuvo, subía y subía, hasta el punto más alto, y luego un silencio pesado cargado de anticipación. Y después, el sonido inconfundible de un vagón lanzándose por la pendiente, un silbido de aire, un estruendo que se desvanecía en la distancia, como si hubiera completado el circuito entero. Corrí de vuelta a la caseta de control, tropezando con mis propios pies. El panel estaba vivo. Las luces de estado, todas las luces indicadoras, parpadeaban con un verde brillante, luego con un rojo de advertencia, luego volvían al verde,
Los medidores de velocidad y presión se movían erráticamente, como si un fantasma invisible estuviera operando los controles. El zumbido de baja frecuencia que había grabado era ahora un rugido constante que vibraba a través del suelo y el aire. Era como si la máquina estuviera respirando, jadeando, cobrando vida, completamente sola, completamente abandonada. De repente, todas las luces se apagaron. Los medidores cayeron a cero. El rugido se desvaneció en un gemido. El silencio volvió, pero era un silencio diferente. Un silencio que sabía, un silencio que me juzgaba. Sentí una urgencia abrumadora de salir de allí, de correr y no mirar atrás. Pero también una extraña fascinación, una atracción hacia la máquina, como si me estuviera llamando, como si quisiera que me uniera a su próximo viaje. Sabía que no podía quedarme, pero sabía que tampoco podía simplemente irme y olvidarlo. Tenía que documentar esto, tenía que encontrar a alguien que me creyera. Pero ¿cómo se explica que una montaña rusa muerta decida volver a la vida? Salí del parque, el sol ya poniéndose, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. El olor a ozono y metal quemado me seguía. Se había impregnado en mi piel, en mi cabello, en mi ropa. Mi coche olía a eso. Mi casa, cuando llegué, olía a eso. Mi esposa no lo olía. Nadie lo olía. Solo yo. Era una condena, un residuo de la máquina que se había aferrado a mí. Intenté explicarle todo al señor Vargas por teléfono, con la grabación de audio como mi única prueba. Su voz se volvió fría, distante. Señor, esto es inaceptable. Su informe es incoherente. Si no puede cumplir con sus obligaciones sin inventar historias, entonces no es apto para este tipo de trabajo. Consideramos su contrato terminado. Perdí el trabajo. Perdí la reputación. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el olor y el sonido. El olor a ozono y metal quemado me persigue a todas partes. Cada vez que paso cerca de una fábrica, de un taller, de cualquier lugar con maquinaria, el olor se vuelve abrumador y me entra el pánico. Y el sonido, el chirrido de la cadena, el clac, clac, clac del arrastre, el silbido del vagón en la caída. Lo escucho en el tráfico, en el murmullo de la gente, en el silencio de la noche. Es un eco, el eco del vagón del olvido que sigue funcionando, que sigue llamando, que sigue llevándose a sus pasajeros y que, de alguna manera, me llevó a mí también. Ya no puedo trabajar en nada que tenga que ver con máquinas. Los ruidos, los olores me paralizan. La gente me mira raro cuando me ven olfatear el aire o tensarme por un sonido que solo yo escucho. A veces por las noches me despierto con la sensación de estar cayendo, con el viento en la cara y el olor metálico llenando mis pulmones. La montaña rusa está demolida ahora, lo sé, pero su memoria, su energía sigue activa. Y una parte de ella, de ese descenso imposible, de ese residuo infernal, sigue regresando conmigo. Todos los días, para siempre. Fui el último en apagarla. Pero ella nunca me apagó a mí. Solo me cambió. Me convirtió en uno de sus pasajeros eternos. Porque a veces lo peor no está bajo la cama. Está en el patio de atrás.